la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy vamos a continuar con el capítulo 71 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula Un siervo de siervos. Y me acompaña el pastor Orlando González. Permítame hacer una oración. Eterno y amado Padre, úngenos con tu presencia y danos el gozo de recibir pan de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Luego que Pedro le dijo a Jesús: no me lavarás los pies jamás, y Jesús le contestó que si no le lavase los pies, no tendría parte en el reino de los cielos. Al oír estas palabras: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, Pedro renunció a su orgullo y voluntad propia. No podía soportar el pensamiento de estar separado de Cristo. Había significado la muerte para él. No solo mis pies, dijo, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: el que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Estas palabras significaban más que la limpieza corporal. Cristo estaba hablando todavía de la purificación superior, ilustrada por la inferior. El que salía del baño estaba limpio, pero los pies calzados de sandalias se cubrían pronto de polvo y volvía a necesitar que se les lavase. Así también Pedro y sus hermanos habían sido lavados en la gran fuente abierta para el pecado y la impureza. Cristo los reconocía como suyos, pero la tentación los había inducido al mal y necesitaban todavía su gracia purificadora. Cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar el polvo de sus pies, deseó por este mismo acto lavar el enajenamiento, los celos y el orgullo de sus corazones. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies. Con el espíritu que entonces manifestaban, ninguno de ellos estaba preparado para tener comunión con Cristo. Hasta que fuesen puestos en un estado de humildad y amor, no estaban preparados para participar en la cena pascual o del servicio recordativo que Cristo estaba por instituir. Sus corazones debían ser limpiados. El orgullo y el egoísmo crean disensión y odio, pero Jesús se los quitó al lavarle los pies. Se realizó un cambio en sus sentimientos. Mirándolos, Jesús pudo decir: vosotros limpios estáis. Ahora sus corazones estaban unidos por amor mutuo. Habían llegado a ser humildes y a estar dispuestos a ser enseñados, excepto Judas. Cada uno estaba listo para conceder a otro el lugar más elevado. Ahora, con corazones subyugados y agradecidos, podían recibir las palabras de Cristo. Como Pedro y sus hermanos, nosotros también hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Y sin embargo, la pureza del corazón queda con frecuencia contaminada por el contacto con el mal. Debemos ir a Cristo para obtener su gracia purificadora. Pedro rehuía el poner sus pies contaminados en contacto con las manos de su Señor y Maestro. Pero, ¿con cuánta frecuencia ponemos en contacto con el corazón de Cristo nuestros corazones pecaminosos y contaminados? ¿Cuán penosos le resultan nuestro mal genio, nuestra vanidad y nuestro orgullo? Sin embargo, debemos llevarle todas nuestras flaquezas y contaminación. Él es el único que puede lavarnos. No estamos preparados para la comunión con Él a menos que seamos limpiados por su eficacia. Jesús dijo a sus discípulos: vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él había lavado los pies de Judas, pero éste no le había entregado su corazón. Este no fue purificado.
Judas no se había sometido a Cristo. Después que Cristo hubo lavado los pies de los discípulos, se puso la ropa que se había sacado, se sentó de nuevo y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Cristo quería que sus discípulos comprendiesen que aunque les había lavado los pies, esto no les restaba dignidad. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Y siendo tan infinitamente superior, impartió gracia y significado al servicio. Nadie ocupa un puesto tan exaltado como el de Cristo, y sin embargo, Él se rebajó a cumplir el más humilde deber, a fin de que los suyos no fuesen engañados por el egoísmo que habita en el corazón natural y se fortalece por el servicio propio. Cristo les dio su ejemplo de humildad. No quería dejar a cargo del hombre este gran asunto. De tanta importancia lo consideró que él mismo, que era igual a Dios, actuó como siervo de sus discípulos. Mientras estaban contendiendo por el puesto más elevado, aquel ante quien toda rodilla ha de doblarse, aquel a quien los ángeles de la gloria se honra en servir, se inclinó para lavar los pies de quienes le llamaban Señor. Lavó los pies de su traidor. En su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, estar sirviendo constantemente a otros. Él hace que su sol salga sobre malos y buenos, que llueve sobre justos e injustos. Este ideal del ministerio fue confiado por Dios a su Hijo. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad, a fin de que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio. Sirvió y ministró a todos. Así vivió la ley de Dios y por su ejemplo nos mostró cómo debemos obedecerla nosotros. Vez tras vez Jesús había tratado de establecer este principio entre sus discípulos. Cuando Santiago y Juan hicieron su pedido de preeminencia, Él dijo: el que quisiera entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor. En mi reino, el principio de preferencia y supremacía no tiene cabida. La única grandeza es la grandeza de la humildad. La única distinción se halla en la devoción al servicio de los demás. Ahora, habiendo lavado los pies de los discípulos, dijo: ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En estas palabras, Cristo no solo ordenaba la práctica de la hospitalidad, quería enseñar algo más que el lavamiento de los pies de los huéspedes para quitar el polvo del viaje. Cristo instituía un servicio religioso. Por el acto de nuestro Señor, esta ceremonia humillante fue transformada en rito consagrado que debía ser observado por sus discípulos a fin de que recordasen siempre sus lecciones de humildad y servicio. Este rito es la preparación indicada por Cristo para el servicio sacramental. Mientras se alberga a orgullo y divergencia y se contiende por la supremacía, el corazón no puede entrar en comunión con Cristo. No estamos preparados para recibir la comunión de su cuerpo y su sangre. Por esto, Jesús indicó que se observase primeramente la ceremonia conmemorativa de su humillación.
Al llegar a este rito, los hijos de Dios deben recordar las palabras del Señor de vida y gloria. ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hay en el hombre una disposición a estimarse más que a su hermano, a trabajar para sí, a buscar el puesto más alto, y con frecuencia esto produce mala sospecha y amargura de espíritu. El rito que precede a la cena del Señor está destinado a aclarar estos malentendidos, a sacar al hombre de su egoísmo, a bajarle de sus zancos de exaltación propia y darle la humildad de corazón que le inducirá a servir a su hermano. El santo vigilante del cielo está presente en estos momentos para hacer de ellos momentos de escrutinio del alma, de convicción del pecado y de bienaventurada seguridad de que los pecados están perdonados. Cristo, en la plenitud de su gracia, está allí para cambiar la corriente de los pensamientos que han estado dirigidos por causas egoístas. El Espíritu Santo despierta las sensibilidades de aquellos que siguen el ejemplo de su Señor. Al ser recordada así la humillación del Salvador por nosotros, los pensamientos se vinculan con los pensamientos. Se evoca una cadena de recuerdos de la gran bondad de Dios y del favor y ternura de los amigos terrenales. Se recuerdan las bendiciones olvidadas, las mercedes de las cuales se abusó, las bondades despreciadas. Quedan puestas de manifiesto las raíces de amargura que habían ahogado la preciosa planta del amor. Los defectos del carácter, el descuido de los deberes, la ingratitud hacia Dios, la frialdad hacia nuestros hermanos son tenidos en cuenta. Se ve el pecado como Dios lo ve. Nuestros pensamientos no son pensamientos de complacencia propia, sino de severa censura propia y humillación. La mente queda vivificada para quebrantar toda la barrera que causó enajenamiento. Se ponen a un lado las palabras y los pensamientos malos. Se confiesan y perdonan los pecados. La subyugadora gracia de Cristo entra en el alma y el amor de Cristo acerca de los corazones une a otros en bienaventurada unidad. A medida que se aprende así la lección del servicio preparatorio, se enciende el deseo de vivir una vida espiritual más elevada. El divino testigo responderá a este deseo. El alma será elevada. Podemos participar de la comunión con el sentimiento consciente de que nuestros pecados están perdonados. El sol de la justicia de Cristo llenará las cámaras de la mente y el templo del alma. Contemplaremos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para los que reciben el espíritu de este servicio, no puede nunca llegar a ser una mera ceremonia. Su constante lección será: servíos por amor los unos a los otros. Al lavar los pies a sus discípulos, Cristo dio evidencia de que haría, por humilde que fuera, cualquier servicio que los hiciese herederos, como Él, de la eterna riqueza del tesoro del cielo. Sus discípulos, al cumplir el mismo rito, se comprometían a sí mismos a servir a sus hermanos. Donde quiera que este rito se celebrara debidamente, los hijos de Dios se ponen en santa relación para ayudarse y bendecirse unos a otros. Se comprometen a entregar sus vidas a un ministerio abnegado. Y esto no solo unos por otros,
Su campo de labor es tan vasto como lo era el de su maestro. El mundo está lleno de personas que necesitan nuestro ministerio. Por todos lados hay pobres, desamparados e ignorantes. Los que hayan tenido comunión con Cristo en el aposento alto saldrán a servir como Él sirvió. Jesús, que era servido por todos, vino a ser siervo de todos. Y porque ministró a todos, volverá a ser servido y honrado por todos. Y los que quieran participar de sus atributos y con Él compartir el gozo de ver almas redimidas, deben seguir su ejemplo de ministerio abnegado. Todo esto abarcaban las palabras de Cristo. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tal era el propósito del rito que él estableció. Y dice, si sabéis estas cosas, si conocéis el propósito de sus lecciones, bienaventurados seréis si las hiciereis. Mis queridos amigos, el Rey de Reyes dejó para nosotros su ejemplo de humildad, de sencillez y de pureza. Él nos invita a que nosotros seamos también el vehículo de esa pureza, de esa sencillez y de ese amor. Tú y yo fuimos el objeto del amor de Dios y Él espera que lo transbordemos a aquellos que nos rodean y que permitamos que su gracia ilumine al mundo a través de nosotros. Venid y entreguemos nuestro corazón al Señor. Oremos. Amoroso Padre, Señor, cuánta grandeza, cuánta misericordia, cuánto amor expresaste por nosotros. Con el simple hecho de servirnos, lavando los pies unos a otros. Señor, quita de nuestro corazón el egoísmo, el orgullo, la avaricia. Límpianos con tu sangre preciosa. Y que puedas decir de nosotros que estamos limpios, completos. Agradecemos porque nos has dejado en tu palabra lecciones que son para vida eterna. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Te invito a compartir este mensaje con tus amigos. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga. Bendiciones.